Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a hablar de la hipérbola. La hipérbola es una cónica, una de las menos conocidas quizás, pero no por ello menos importante. Bien, una cónica es una curva que resulta de seccionar un cono por medio de un plano. Las primeras referencias que tenemos a las cónicas son de los antiguos griegos. En concreto, Menecmo, uno de los tutores, entre otros tutores de Alejandro Magno, pues el matemático Menecmo la usa, la hipérbola en concreto, junto con otra cónica, para resolver el problema de la duplicación del cubo. Un problema muy interesante al cual ya dedicaremos otro vídeo. En sí mismo es un problema fascinante. Bien, pues Euclides también se refiere a la hipérbola y usa un único cono, ahora veremos esa cuestión, para definirla. Pero el tratado clásico sobre las secciones cónicas se debe a Apolonio de Pérgamo. Su obra, Secciones cónicas, de 8 volúmenes, era el compendio máximo de lo que se conocía en aquella época. Papus de Alejandría también hizo una pequeña contribución a este tema, definiendo las cónicas también usando rectas y puntos. Lo veremos en su momento. Después de los griegos apenas se mencionan las cónicas, hasta llegar ya al siglo de las luces, donde ya Kepler empieza a usar en sus estudios de astronomía la elipse, que es una cónica. Obviamente, si recordáis las leyes de Kepler, una de ellas es precisamente, hace mención precisamente a la elipse. Bien, a partir de ahí eso tuvo una serie de desarrollos y con la introducción de la geometría analítica llegamos a Wallis, que nos proporciona la ecuación general de las cónicas. Una ecuación en X e Y en la que, estudiando determinados parámetros, pues podemos saber inmediatamente qué representa en un plano coordenado cartesiano una ecuación de ese tipo en cuanto a qué cónica es. Si es una elipse, una parábola, una hipérbola. Bien, para definir la hipérbola a nivel puramente geométrico, vamos a usar la construcción de Apolonio de Pérgamo. Concretamente, es un doble cono de este tipo. O también podríamos imaginar que se trata de una recta que gira en este sentido o en el otro, me da exactamente lo mismo, que gira de una forma particular para dar lugar a este doble cono. Por supuesto, aquí lo estoy representando a nivel finito, pero como es una recta, esto se prolonga indefinidamente. Sabemos que el eje del cono es esta recta que pasa por ese centro y la recta en cuestión, que girando da lugar a lo que he llamado el cono doble, se llama generatriz. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta esto, una hipérbola se obtiene cuando, como todas las cónicas, seccionamos con un plano este cono, pero con un plano cuyo ángulo sea similar al que estoy poniendo aquí. Es decir, vamos a ver si lo puedo hacer bien, así, más o menos. Es decir, un ángulo que no supera, que corta evidentemente al cono de esta forma, pero no supera el ángulo que forma el eje con la generatriz. Tienes todo este abanico, aquí o allá, me da lo mismo el lado, obviamente, por pura geometría, para cortar, y daría lugar a una figura que tiene, a una curva concretamente que tiene dos ramas. Esa es una de las características
principales de la hipérbola. Bien, eso es en cuanto a la definición puramente geométrica. Aquí no estamos introduciendo nada más que una visión, como ya digo, puramente geométrica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos intervenir ahora algo como distancias, ¿no?, que se pueden entender en un plano genérico? Y podemos decir que la distancia entre dos puntos, pues sería justamente la longitud del segmento que los une, ¿vale? Todavía no estoy dentro de la geometría analítica, puesto que aquí no estoy dando coordenadas ni nada por el estilo, pero sí que ya tenemos una cierta idea intuitiva de lo que representa la distancia entre dos puntos. Pues bien, desde ese punto de vista puedo definir la hipérbola de dos maneras distintas. La primera es usando dos puntos que no sean el mismo, obviamente, distintos, ¿vale? Por lo tanto, entre ellos habrá una cierta distancia. Y digo que la hipérbola es el lugar geométrico, es decir, el conjunto, de los puntos del plano, tales que la diferencia de distancias a estos focos en valor absoluto es siempre constante. Es decir, este punto P pertenecería a la hipérbola si la distancia de P a F1 menos la distancia de P a F2 en valor absoluto fuera una constante. Fuera la constante en cuestión que estoy diciendo. Normalmente se pone 2A. Ya veremos por qué. Este otro punto, Q, pertenecería a la hipérbola si la distancia de Q a F1 menos la distancia de Q a F2 en valor absoluto también fuera 2A. ¿De acuerdo? O sea, es el lugar geométrico de todos aquellos puntos del plano cuya diferencia de distancias en valor absoluto es una determinada constante. Aquí 2A. ¿Vale? Esa constante 2A tiene que ser, obviamente, un número positivo, estrictamente, y además lo vamos a elegir más pequeño que la distancia entre los focos. ¿Vale? O sea, no podría ser mayor que la distancia entre los focos. O sea, que ya tenemos todo un abanico de posibilidades dados los focos, ¿no? Siempre y cuando se cumplieran estas condiciones, tendríamos diferentes hipérbolas con los mismos focos, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues ahora voy a definir los principales parámetros de una hipérbola cualquiera y luego ya voy a pasar a lo que es la geometría analítica, es decir, ya voy a poner un sistema coordenado cartesiano y a empezar ya a traducir estas cuestiones geométricas a cuestiones de coordenadas, es decir, con ecuaciones. Bien, una hipérbola, ya hemos dicho que tiene dos ramas, ¿vale? Normalmente son de este tipo. Y como veis, no estoy representándola en un sistema coordenado cartesiano. No hay aquí valores para las coordenadas. Simplemente estoy representándola en el plano, tal cual, considerando el plano de una manera intuitiva, como simplemente puntos, ¿vale? Bien, pues cuando considere los focos y los una por una recta, esa recta se llama el eje focal, ¿vale? El punto medio del segmento F1, F2 entre los focos es el centro de la hipérbola, este punto que tenemos aquí. El eje, es decir, la recta que es perpendicular
a ese centro es el eje normal. ¿De acuerdo? El segmento que une los focos, no la recta, sino el segmento que une los focos, se suele llamar eje transverso. Y luego aquí habrá otro eje, es decir, otro segmento, ¿vale?, que se llamará eje conjugado. Pero bueno, todavía no lo podemos sacar hasta que no tengamos las coordenadas. Bien, cuando unimos dos puntos cualesquiera de la hipérbola, obtenemos lo que se llama una cuerda. Aquí tengo una GH, aquí tengo otra EF, aquí tengo otra CD, pero como os dais cuenta, GH y EF pasan por los focos. Eso se llaman cuerdas focales. En particular, aquella cuerda que pasa por un foco y es perpendicular al eje focal, se dice que es el latus rectum o lado recto. El segmento, ¿vale? Este segmento EF sería el latus rectum o lado recto de la hipérbola. Muy bien, pues ahora, si tuviéramos un sistema coordenado cartesiano y, por ejemplo, representáramos la hipérbola de forma que tuviera los focos sobre el eje de abscisas, el centro fuera justamente el centro de coordenadas, pues tendríamos algo así. Y ahora, obviamente, el eje focal sería el eje de abscisas. El eje normal sería el eje de coordenadas, ¿vale? El eje transverso sería este segmento de aquí a aquí. Y luego habría un eje conjugado que determinaremos en su momento, ¿vale?, que sería de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Bien, aquí aparecería fácilmente un latus rectum o un lado recto, así o así. Obviamente van a medir lo mismo en ambos casos. Y hay ahora otros puntos de interés, que son los puntos de corte de la hipérbola con el eje de abscisas, que son lo que se llaman los vértices de la hipérbola. Bueno, pues una vez tenemos la hipérbola colocada aquí, ya nos podemos arriesgar a obtener una ecuación, es decir, una expresión analítica de los puntos de esa curva en este sistema coordenado cartesiano. ¿Y cómo? Pues vamos a tener que elegir coordenadas. Por ejemplo, si este foco le llamo C0 en sus coordenadas, tiene esas coordenadas, este tendrá menos C0, porque equidista del centro, ¿vale?, que es el centro de coordenadas. Bien, pues eso sería suficiente, porque podría decir que la ecuación vendría de estas condiciones: la distancia entre un punto y un foco, por ejemplo el C0, menos la distancia entre ese punto y el otro foco, menos C0, tendría que ser en valor absoluto igual a un valor que decimos que es 2A, ¿vale? Bueno, pues eso es fácil de traducir. Ya sabemos, estamos hablando de distancia euclídea, ¿vale? O sea, la distancia euclídea entre dos puntos cualesquiera x, y v, la distancia entre estos puntos P y Q, es justamente la raíz cuadrada de x menos u al cuadrado más y menos v al cuadrado, raíz cuadrada aritmética, por supuesto. Entonces esto sería x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y eso en valor absoluto tendría que ser
2a. Obviamente querría decir, pues que, por ejemplo, x menos c al cuadrado más c cuadrado menos esto es justamente 2a, o bien lo mismo es igual a menos 2a. Y tendríamos que desarrollar esto, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo. Bien, vamos a centrarnos en esta primera igualdad. Y como se trata de radicales, voy a intentar dejar uno de ellos en un miembro. Por lo tanto, voy a pasar este, el que está restando, al otro lado, sumando. Quedaría esto así. Ahora voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Eso eliminaría la raíz, pero aquí sería el primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Vale? Bueno, podemos hacer algo, por lo menos podemos simplificar y cuadrado, restando ambos miembros y cuadrado. Y luego, por ejemplo, podríamos sacar de aquí 4a factor común de a más la raíz de x más c cuadrado más c cuadrado, por ejemplo. O quizás no nos conviene. No nos conviene porque tendríamos que eliminar el otro radical también. Vale, entonces aquí voy a desarrollar x cuadrado menos 2xc más c cuadrado, 4 al cuadrado, 4a, esto se queda como está, y aquí sería x cuadrado más 2xc más c cuadrado. Análogamente a lo que he hecho con y cuadrado, puedo restar x cuadrado en ambos miembros, c cuadrado en ambos miembros, y puedo pasar este al otro lado, quedando menos 4xc. ¿Lo veis? Bueno, y pasaría también este, menos 4a cuadrado. Y quedaría aquí 4a raíz de x más c al cuadrado más c cuadrado. Vale, pues elevo de nuevo al cuadrado. Aquí quizás podría sacar menos 4 fuera, a cuadrado más xc, y luego lo elevo todo al cuadrado, ¿vale? Pues simplemente he sacado 4 factor común, quedaría xc, menos 4 mejor dicho, y al cuadrado. Y aquí quedaría, pues 16 al cuadrado por x más c al cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Bien, aquí hay 16 y aquí también, divido todo entre 16 y se va. Y aquí tendríamos xc más a cuadrado al cuadrado igual a cuadrado por xc cuadrado más y cuadrado. Aquí puedo desarrollar x cuadrado c cuadrado más a la cuarta más 2a cuadrado xc. Y aquí también a cuadrado, x cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Sigo aquí. Quedaría x cuadrado, c cuadrado, más a la cuarta, más 2a cuadrado xc, igual a cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado, 2xc, más a cuadrado, c cuadrado, más a cuadrado y cuadrado. ¿Vale? La multiplicación de esto por cada uno de estos. A cuadrado x cuadrado, 2a cuadrado xc, 2a cuadrado xc, o a cuadrado 2xc, a cuadrado c cuadrado y a cuadrado y cuadrado. Bueno, pues veo que puedo hacer algo, en el sentido de que aquí este término y este término son el mismo, vuelvo a restar, ¿no? 2a cuadrado xc, 2a cuadrado xc. Y me queda aquí a cuadrado x cuadrado, que lo puedo pasar aquí, x cuadrado c cuadrado menos a cuadrado x cuadrado, ¿de acuerdo?
luego me queda un término en y, menos a cuadrado y cuadrado, ¿vale? O sea, si os fijáis, esto lo he pasado aquí, y ahora esto podría ser, esto también lo he pasado aquí, y me quedaría a la cuarta, pero negativo, es decir, a cuadrado c cuadrado menos a la cuarta. Aquí, ¿vale? De aquí puedo poner c cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado, y aquí menos a cuadrado por y cuadrado. Y de aquí podría sacar factor común a cuadrado de c cuadrado menos a cuadrado. ¿Lo veis? Muy bien, pues voy a hacer que c cuadrado menos a cuadrado sea igual a b cuadrado. Eso luego ahora vamos a ver la traducción geométrica de lo que quiero. Y por lo tanto esto quedaría b cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado por y cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado. ¿Lo veis? Ahora divido ambos miembros por a cuadrado b cuadrado. Por lo tanto esto quedaría x cuadrado partido a cuadrado b cuadrado, eliminaría el b cuadrado, dejaría el a cuadrado, menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Esa sería la expresión analítica con centro en el origen, eje transversal, eje focal o transversal en el eje de abscisas, es decir, los focos están en el eje de abscisas, equidistantes, por supuesto, del origen, con valores de coordenadas para los focos C0 y menos C0, el origen 0, 0 sería el centro, y aquí tenemos el valor A, que es el que viene de la definición de la hipérbola como lugar geométrico, y luego hay un valor nuevo que es b cuadrado, que es el resultado de hacer c cuadrado menos a cuadrado. Vamos a ver qué es eso de c cuadrado, que nos ha venido muy bien, mejor dicho, b cuadrado, que nos ha venido muy bien para la simplificación. Antes de dibujar la hipérbola, pues me doy cuenta de que cuando hago el caso en el que en lugar de 2a aparece menos 2a, quitar el valor absoluto, la elevación de cuadrados hace que el signo no importe y el resultado final va a ser este, ¿vale? Por lo tanto, esta ecuación también representa la otra condición que me falta, que es la menos 2a. Y esta ecuación y esta son equivalentes. Muy bien, ahora voy a dibujar la hipérbola en la posición que ya hemos comentado, que sería, pues aquí están los focos, por ejemplo, esto es C0, F1, este es menos C0, F2, y esto es un vértice, y esto es otro vértice. Vamos a ver. Si este vértice pertenece a la hipérbola, como es el caso, la distancia de aquí a aquí menos la distancia de aquí a aquí tiene que ser 2a. Si cogemos este valor y lo colocamos aquí, nos damos cuenta que es el mismo, por la simetría que hay. Por lo tanto, esta parte de aquí es justamente 2a. Y eso quiere decir, también por la simetría, que esto es a y esto es a, en longitud. Y este vértice será menos a0 y este será a0. Bien, pues ahora vamos a ver qué representa el valor de b que hemos tomado para la fórmula. Aquí tenemos c cuadrado menos a cuadrado igual a b cuadrado, pero puedo poner como c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, ¿vale? De esa manera tengo una especie de resultado que viene de un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, ¿no? Vale, hemos dicho que esto sería C hasta un foco y que esto sería A hasta un vértice, ¿vale? V1, F1. Voy a poner aquí C y aquí A. Vale, pues basta con tomar un valor aquí de B, de forma que la hipotenusa me da justamente C, ¿vale? Y ese valor que tomamos de B da lugar a dos puntos. A1, que sería 0B,
y a su 2, que sería 0 menos b. Y los dos puntos delimitan un segmento que es el eje conjugado. Vale, eso lo veremos con más detalle, pero de momento con esto ya tenemos una forma de tratar la hipérbola en geometría analítica, pero no la hipérbola, sino una determinada hipérbola, evidentemente, aquella que tiene el centro en el origen y los focos en puntos simétricos, C0 menos C0, y gracias a eso, la ecuación, una vez damos lugar al parámetro que necesitamos ahí de b, es x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1, siendo a, como veis, esta longitud y b esta otra. Ahí ya no aparece el valor de c, pero bueno, obviamente lo podéis deducir directamente a través del teorema de Pitágoras. Vale, ¿pero acaso todas las hipérbolas son así? Pues no. Como ya habéis visto, cuando la definí de manera geométrica, no tuve en cuenta el sistema de coordenadas y podría estar en relación al sistema de coordenadas o bien girada o bien trasladada. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el centro fuera un punto distinto? Es decir, si llevara esta hipérbola, que tiene esta ecuación, trasladada mediante un vector v de componentes hk, ¿vale? Es decir, ahora la hipérbola presentaría un aspecto algo así, ¿vale? El nuevo centro sería el punto hk, ha pasado de 0, 0 a hk. Vale, no sería demasiado difícil ver cómo queda, puesto que sabemos que las coordenadas de un sistema de referencia y otro, teniendo en cuenta el sistema de referencia x', y' con los ejes paralelos a los correspondientes del que hemos tomado aquí al principio, x e y, ¿vale? Y con centro en hk, tendría estas ecuaciones, x igual a x' más h igual a y' más k. Eso sería una traslación directa, ¿vale? Bueno, pues si sustituyo eso aquí, me quedaría x' más h al cuadrado partido al cuadrado. Eso, como sabéis, sería un invariante, puesto que esta distancia, al trasladarla de forma paralela, pues obviamente va a ser la misma, ¿verdad? Esa distancia a, el vértice trasladado, ¿vale?, tendría el mismo valor en cuanto a esta longitud en relación al centro, ¿no?, que es al cuadrado. Y aquí sería y' más k al cuadrado partido b cuadrado. Vale, pero si os dais cuenta, eso serían las ecuaciones en este nuevo sistema de referencia. Sí, pero en realidad no, porque en este nuevo sistema de referencia los valores de h y k son 0, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es al revés. Tengo que poner x' igual a x menos h e y' igual a y menos k, para tener en valor en el nuevo sistema de referencia. Es decir, esto sería x menos h y esto sería y menos k. Así es como estaría en el nuevo sistema de referencia, ¿vale?, en relación a las coordenadas x e y, no a x', y'. Y claro, a mí realmente la traslación que hago es para ver que queda exactamente igual, pero yo siempre tengo un único sistema de referencia, y lo que digo es que lo traslado a este otro sistema de referencia, pero no me interesan directamente las ecuaciones de este nuevo sistema de referencia, que sé que van a ser, pues eso, como aquí esto es 0 y esto es 0 en relación a las coordenadas del nuevo sistema de referencia, pues sería x' cuadrado partido al cuadrado menos y' cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Pues obviamente,
A mí lo que me interesa son en relación al sistema original, x, y. Y quedaría así. Entonces, cuando tenemos una ecuación o que puede reducirse a esta forma, igual a 1, por supuesto, puede reducirse a esta forma, tenemos una hipérbola con centro en HK y los ejes que tenemos focal y normal paralelos respectivamente al eje de abscisas y ordenadas, ¿vale?